El embarazo lo cambió todo. Neslihan Atagul, quien lleva mucho tiempo alejada de las pantallas, está en la agenda con su anuncio de embarazo. La actriz, que firmó contrato con una nueva serie y contaba los días para volver a los sets, decidió abandonar el proyecto tras la sorpresiva noticia de su embarazo. Aquí los detalles del desarrollo de última hora en las pantallas. La famosa actriz Neslihan Atagul fue uno de los nombres que pasó mucho tiempo participando en series de televisión durante muchos años. Neslihan Atagul, 31, que llamó la atención con el personaje Denise que interpretó en la fenómeno serie de televisión Yaprak Dokumu entre 2008 y 2010, dejó una huella en los recuerdos al participar en producciones como Fatih Arville, Karasevda y Sefirin Kazeta. Aunque se emitió hace muchos años, la serie Karasevda todavía puede estar en la agenda de diferentes países. Neslihan Atagul sigue experimentando los efectos positivos de esta importante producción, que le dio un gran salto en su carrera. La famosa actriz, que se casó con su colega Kadir Doğulu, a quien conoció en el set de Fatih Arville en 2016, y a quien se menciona frecuentemente en su vida privada, recientemente entró en la agenda con el anuncio de su embarazo. Aunque Neslihan Atagul participó en diversas invitaciones y programas y continuó con sus actividades publicitarias, anunció que no podría aparecer en las pantallas en cuanto a actuación se refiere por un tiempo. Neslihan Atagul subrayó que no existe ninguna situación para dejar de actuar y dijo: durante este periodo, estoy tratando de priorizar mi vida familiar y mejorarme. Estoy tratando de aprender producción, dijo, estaré detrás de la cámara por un tiempo, lo que será una experiencia diferente para mí. Neslihan Atagul, que trabaja para la productora con Kadir Doğulu, subrayó que no es fácil estar detrás de la pantalla y dijo: no es nada fácil, pero me gustó mucho. Por supuesto, solo porque estemos produciendo no existe tal cosa como no estar frente a la pantalla. Esta situación hace que entendamos mejor tanto a los productores como a los guionistas y a los actores. La producción nos ha dado a mí y a nosotros una perspectiva tremenda, dijo. Nos gustaría mantenerlo en privado por un tiempo más. Neslihan Atagul anunció la buena noticia del bebé con el mensaje: nos gustaría mantener esta felicidad en privado por un tiempo más. Francamente, era nuestro derecho. En resumen, estamos felices, satisfechos y bien, mientras posaba sosteniendo su vientre. Se despidió antes de que comenzara su nueva serie. La actriz, que tiene una gran base de seguidores en muchos países del mundo, impresionó a sus fans en la pantalla de televisión con la serie de televisión Sefirin Kazeta, y el año anterior apareció nuevamente frente a la cámara con su esposo Kadir Doğulu en la serie de televisión Gecenin Ukunda. El actor, cuyos nuevos proyectos son muy esperados últimamente, explicó su orgullo por el éxito de las series de televisión turcas en el extranjero con las siguientes palabras: es algo de lo que estar orgulloso. Tiene algo que ver con la demanda de jugadores turcos. Estoy orgulloso de todos nosotros. En su declaración, el famoso actor no olvidó agradecer a sus fans en el extranjero por el interés en él. La actriz explicó que ella, como toda mujer, se preocupa por el cuidado de la piel y añadió que también le da mucha importancia a lo que come. Atagul también me hizo sonreír al decir: prefiero alimentos que no estén modificados genéticamente. Los fanáticos de Neslihan Atagul se mostraron muy felices por esta situación y la noticia de que la actriz se convertiría en madre fue celebrada con fuertes mensajes en las redes sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, este desarrollo significó que todo cambiaría en la serie de televisión titulada Askinder Kiepaschen Days, en la que se esperaba que Neslihan Atagul protagonizara el papel principal. Mientras los fanáticos del famoso actor experimentaban la alegría del bebé, también tuvieron que afrontar el hecho de que no podría participar en la nueva serie. Los fanáticos de Neslihan Atagul, que experimentan alegría y tristeza al mismo tiempo, tendrán que tener paciencia durante mucho tiempo para volver a ver a la actriz en la pantalla. Por supuesto, a juzgar por las publicaciones de apoyo en las redes sociales de los fanáticos que esperan ansiosamente la maternidad de la actriz, Neslihan Atagul encontrará un gran apoyo en este periodo tan especial de su vida. Pasa este periodo descansando y disfrutando de su libertad. El buen humor de Neslihan Atagul reflejado en las redes sociales también deleita a sus fans. Se busca para un papel principal femenino. Neslihan Atagul iba a participar en el proyecto El amor en los días de ocupación de Now. El famoso nombre se despidió de la serie antes de que comenzara el rodaje debido a la noticia sorpresa del bebé. Se buscará una nueva estrella femenina para El amor en los días de la ocupación. El personaje de Vera Gregov, que será interpretado por Neslihan Atagul y será cambiado en el último minuto, tiene un papel fundamental en la serie.
El personaje será representado como una figura importante que construirá un puente entre los movimientos de resistencia en la Estambul ocupada y Anatolia. Ya es una cuestión de curiosidad quién sustituirá a Atagul. Trama de la serie de televisión El amor en los días de la ocupación. La temática de la serie se basa en las dificultades de la época, las organizaciones secretas y el heroísmo. La serie, que es un drama histórico, tiene como objetivo reflejar la atmósfera de la época a la audiencia de una manera impresionante. Ambientada en 1918, durante los días más difíciles del Imperio Otomano, El amor en los días de la ocupación contará la historia de una organización secreta fundada por Mustafa Kemal Atatürk, durante el periodo en el que Estambul estaba bajo ocupación. La serie cubrirá dramáticamente el apoyo brindado por el miembro de la organización Ekrem Baydar a la guerra de independencia en Anatolia. Días de la Segunda Guerra Mundial. Un país bajo ocupación. Los soldados están luchando, los resistentes están luchando, personas inocentes están siendo masacradas. La vida continúa, aquellos que sobreviven están tratando de continuar con su vida diaria tanto como pueden. Mientras tanto, algunas mujeres cuyos países han sido invadidos se encuentran con algunos soldados enemigos, se gustan, se aman, se desean. ¿Qué sucede detrás de las puertas de aquellos cuya única ocupación en su vida diaria no es la guerra? Guionista de amor durante los días de la ocupación. Yılmaz Şahin es el guionista de la serie. Yılmaz Şahin es uno de los guionistas más conocidos de la televisión turca y anteriormente trabajó en importantes proyectos como Magnificent Century y Once Upon a Time in Çukurova. La impresionante escritura de Şahin asegura que la serie, El amor en los días de la ocupación, tenga un escenario fuerte y dramático.